¿Qué tal? Espero estén teniendo un muy buen día. Y hoy vamos a hablar de la obra Cien años de soledad. Sin antes presentarme. Mi nombre es Frankie Mendoza Cano. Pertenezco al Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Estudio la carrera de comunicación y voy en el cuarto ciclo. Y pues bueno, esta obra que es importante en la literatura del gran Gabriel García Márquez. Esta obra que nos cuenta sobre 7 generaciones, ¿no? Una familia en un pueblo ficticio de Macondo. Y pues vamos a contarla por cada capítulo, son 20 capítulos que forman esta obra y comencemos. El primer capítulo de Cien años de soledad nos introduce a la, al momento en donde todo comienza, ¿no? Con la expedición de José Arcadio Buendía y su inalcanzable búsqueda por descubrir el mundo más allá. El mundo ficticio de Macondo, estamos hablando. Pues todo comienza con la llegada de los gitanos, quienes traen consigo maravillas, que pues estos despiertan la curiosidad de José Arcadio. Especialmente esto lo lleva a ilusionarse con eso, imaginarse con las riquezas ocultas que habían bajo tierra. Este encuentro, ¿no? Que es con lo mágico, lo marca profundamente y a partir de ahí su vida toma un rumbo lleno de ambición, deseos de conocimiento y eventualmente de locuras. José Arcadio Buendía decide que debe sacar a Macondo de su aislamiento y conecta su destino con el de su comunidad. Para lograrlo, organiza una expedición en la que junto a otros hombres del pueblo se adentra en la selva buscando una salida del mar. Sin embargo, lo que empieza con una aventura cargada de ilusión pronto se convierte en un recorrido lleno de frustración, pues después de años de esfuerzo, lo único que logran encontrar es un galeón español varado en medio de la selva y cubierto con vegetación por todos los años que estaba, ¿no? En ese galeón. Pues este descubrimiento, que debería ser un hallazgo histórico, ¿no? En realidad nos da la metáfora de la imposibilidad de huir del destino y el aislamiento de Macondo. Esta escena es clave, ¿no? Porque muestra el inicio de la transformación de José Arcadio Buendía, lo que empezó como un afán por explorar el mundo, por salir de la rutina y llevar a Macondo al progreso, termina siendo un recordatorio de sus propios límites. Incluso, al regresar al pueblo, tras haber perdido años en esa empresa, no se da por vencido. Al contrario, su obsesión por el conocimiento se intensifica y lo lleva a centrarse en el estudio de la alquimia. Se encierra en su laboratorio, donde empieza a aislarse del mundo, de su propia familia, convencido de que a través de la ciencia y la magia podrá descubrir los secretos del universo. Lo más interesante es cómo Gabriel García Márquez describe esta evolución del personaje, que estamos hablando de José Arcadio Buendía, que alguna vez fue un líder y un visionario, y ahora empieza a perder contacto con la realidad. Mientras Úrsula, su esposa, mantiene los pies en la tierra y lucha por el bienestar de su familia. Él se hunde cada vez más aislado en sus experimentos, eh, dejando de lado todo lo demás. La historia nos muestra cómo esa búsqueda de conocimiento, que al principio parece noble, parece admirable, se convierte en una espiral de aislamiento y locura. Finalmente, llega un punto en que la obsesión de José Arcadio Buendía lo consume por completo, y es entonces cuando lo atan a un castaño en el patio de su casa, incapaz de seguir viviendo en el mundo real. Este momento es tanto trágico como simbólico, aunque José Arcadio Buendía fue un hombre con grandes sueños. Su incapacidad por aceptar los límites de su propia realidad lo lleva a un destino inevitable. La historia de Macondo y de los Buendía, desde este punto, empieza a girar en torno a esa mezcla de fatalismo y magia, donde los personajes luchan por cambiar su destino, pero al final parecen estar atrapados en un ciclo eterno. Bueno, ahora con el capítulo 2 nos cuentan, a pesar de que Úrsula y José Arcadio Buendía se casaron siendo primos, la madre de Úrsula le aterrorizaba con toda clase de pronósticos, ¿no? Sobre su descendencia, por lo que Úrsula utilizaba un pantalón rudimentario para que José Arcadio Buendía no pudiese aprovecharse de ella. Sin embargo, todo esto cambió cuando José Arcadio Buendía ganó una pelea de gallos contra Prudencio Aguilar, y este lo humilló. Enfrente de todos, se acerca de que su esposa seguía virgen, ¿no? Por lo que José Arcadio Buendía lo mató y tomó la decisión con su esposa de tener hijos. Procedente,
José Arcadio Buendía y Úrsula tuvieron 2 hijos, José Arcadio y Aureliano, y más tarde una niña llamada Amaranta. José Arcadio tuvo un romance con Pilar Ternera, dejándola embarazada y, al darse cuenta, abandona su hogar por preocupación, cayendo en las manos de una hermosa gitana, con la que le es infiel y tiene un apasionado momentos. Y luego escapa con ella. Úrsula y Aureliano salen a la búsqueda de José Arcadio. A pesar de que estos intentos no lo encuentran, pues al regresar a Macondo, Úrsula encontró lo que su marido jamás pudo descubrir: una nueva ruta. A través de este episodio vemos cómo los ciclos de la vida, el deseo, las consecuencias de nuestras elecciones eh, pueden perjudicar a tanto a nuestros familiares como, como a nuestras relaciones, ¿no? Es un relato que captura la esencia de la existencia humana y su búsqueda interminable de significado, todo este capítulo. En el capítulo 3, en este capítulo vemos cómo la ambición y la determinación de Úrsula transforman la casa de los Buendía. Un símbolo de prosperidad y hospitalidad, ¿no? A medida de que decide ampliar la vivienda, su visión se concreta en espacios pensados para la comodidad de su familia y sus invitados. La meticulosa planificación de Úrsula, que incluye la construcción de salas, un comedor grande y un jardín, contrasta con la desconexión, ¿no?, de su esposo José Arcadio Buendía, quien se pierde en sus propias sucesiones, ¿no?, y sueños que tenía ¿no? Este contraste establece un tema, ¿no?, podemos ver cómo el choque entre la realidad y los anhelos de la imaginación en el personaje de José Arcadio. A medida de que, hay una escena, ¿no?, que nos cuenta que llega un corregidor que se llama Don Apolinar Moscote. Pues añade un nuevo conflicto en todo este cuento, toda esta lectura. Su autoridad, que era de pintar todas las casas de azules, y llega un conflicto con José Arcadio Buendía, que a le resuena con quería mantener la identidad y la libertad de su pueblo. La confrontación entre él y el corregidor no solo era una cuestión de colores, sino es un reflejo más por la lucha del control y la definición de lo que significa ser un ciudadano en Macondo. Esto va terminando, ¿no? Con este enfrentamiento va terminando. Y pues nos cuentan que en la obra como enfatiza con su pueblo, con Macondo, es resistente a su identidad. Es una declaración de principios sobre su autogestión, su libertad, ¿no? Hay una frase que nos mencionan: en este pueblo no mandamos con papeles. Puede decir, ¿no?, cómo valora la experiencia y el trabajo que se ha hecho en Macondo. El capítulo va culminando con la dinámica entre los personajes, ¿no?, que nos revela la complejidad de la vida de Macondo. A medida de que José Arcadio se enfrenta a Don Apolinar, el interés de su hijo Aureliano y por la hija menor del corregidor, se introduce un nuevo nivel de conflicto. Este enredo nos subraya cómo las relaciones personales se entrelazan con la historia colectiva de la comunidad. Así el capítulo no solo narra un conflicto político, sino que también va explorando la naturaleza humana y sus interacciones en un contexto de cambio y resistencia. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia como la casa. Rebeca y Amaranta se habían convertido ya en unas adolescentes, y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó a llamar a Pietro Crespi, un bailarín del cual ella creía que las dos se iban a enamorar. Amaranta cultivó un rencor en Rebeca, ya que esto llevaría a un debate entre ellas. Llega el pueblo, llega la familia, llegan los padres con 7 bellas hijas, y Aureliano ahí conoce a Remedios Moscote, que se enamora de ella, queda perdido en su candidez. Pues Aureliano nos resalta en la obra que la niña tenía 9 años. Aureliano
Es el único que la comprende, pues este sufre del mismo mal de amor que tenían estos dos. Y acá nos presentan a Pilar Ternera, que se entera del amor de que Aureliano le profesa a la menor de los Moscote y consigue que la niña acepte casarse con él. El matrimonio es aceptado, bajo la condición de que Rebeca también cumpla su deseo de casarse. Amaranta la amenaza con impedir la boda, si fuera necesario, hasta con su propia muerte. Melquiades, el viejo sabio, se murió y José Arcadio se negó a enterrarlo. Al viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos en su laboratorio que tenía y estudiando los libros de Melquiades. Y este fue perdiendo el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el gitano. Una tarde, José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aureliano, ayudado por 10 hombres, tuvo que amarrarlo al castaño. En el capítulo 5, la tensión política social en Macondo se intensifica más a medida que Aureliano Buendía se transforma de un hombre pasivo en un líder revolucionario. Al inicio se muestra la relación conflictiva entre Aureliano y el doctor, quien lo descalifica como un sentimental sin porvenir. Esta percepción refleja la lucha interna de Aureliano, que se siente atrapado entre su naturaleza introspectiva y la necesidad de actuar ante la inminente guerra. A medida que los rumores de conspiración crecen, Aureliano se enfrenta a sus amigos y también a su entorno, buscando equilibrar su deseo de acción con la prudencia que él les recomienda. Su preocupación por el futuro del país lo lleva a su decisión crucial. No solo defenderá a su comunidad, sino que también amará hacerlo. Tiene un diálogo con Úrsula sobre el matrimonio de Pietro Crespi y Amaranta. Pues acá nos menciona un desinterés de parte de él por cuestiones personales. La llegada de la guerra es abrupta y devastadora. La represión militar se establece en Macondo y Aureliano observa cómo la autoridad de don Apolinar Moscote se desmorona frente a la brutalidad del ejército. Ese cambio de poder no solo afecta a la vida política del pueblo, sino que también se traduce en un ambiente de miedo y desesperanza. La muerte del doctor Noguera y la violencia que se desata en las calles revelan la fragilidad de la paz y la seguridad en la que la comunidad había vivido. Aureliano finalmente toma la decisión de levantarse contra el régimen opresor. La sorprendente operación militar que lidera con un grupo de jóvenes rebeldes marca un punto de inflexión en su vida. Armados con cuchillo y determinación, logran apoderarse de la guarnición militar, un acto que simboliza su rechazo a la injusticia y su voluntad de luchar por un futuro diferente. Este momento no solo catapulta a Aureliano a la figura de un líder, sino que también inicia su camino hacia la guerra. La culminación de este capítulo nos deja con un Aureliano transformado, decidido a tomar el control de su destino y el de su comunidad. Su declaración de convertirse en el coronel Aureliano Buendía señala no solo su evolución personal, sino también su compromiso con la lucha por la libertad. Este capítulo resuena con la idea de que en tiempos de crisis, las decisiones individuales pueden tener un impacto monumental en el tejido social, marcando el inicio de una era de cambios profundos en Macondo. En el capítulo 6, se adentra a la complejidad de vida de Arcadio Buendía, quien tras haber asumido el poder en Macondo se enfrenta a un destino marcado por la ambición y la guerra. La relación íntima entre Arcadio, José Arcadio y Rebeca se presenta como una complicidad que, aunque sólida, no puede frenar el curso inexorable de la historia. Arcadio, impulsado por una mezcla de deseo y desesperación, se convierte en un usurpador de tierras que pertenecían a los campesinos, justificando su accionar en la locura de su padre, José Arcadio Buendía, y dejando de lado la moralidad en su búsqueda y legitimidad. A medida que la guerra se cierne sobre Macondo, la situación se torna insostenible. Arcadio recibe la visita de Gregorio Stevenson, quien trae un mensaje de rendición. Este encuentro es crucial ya que presenta el choque entre la resistencia y la inevitable del poder militar. Arcadio, en un acto de desafío, decide no rendirse, aferrándose a la idea de que su lucha tiene sentido.
A pesar de estar rodeado por un panorama de desolación y desesperanza, la voluntad, la voluntad de resistir de sus soldados, aunque estaban mal armados, es un reflejo es un reflejo de fervor, ¿no? De idealización por la lucha a la libertad. El clímax del capítulo nos desarrolla un enfrentamiento brutal, donde la valentía y la locura de Arcadio se ponen a prueba. En este contexto, en donde la vida y la muerte se entrelazan, él recuerda a su familia y su legado, anhelando la continuidad de su nombre. La inminente derrota y su captura por las fuerzas liberales se convierten en un momento de reflexión, donde se da cuenta de cuánto ha amado y odiado a quienes lo rodean. Su condena a muerte es un eco de las decisiones que ha tomado, simbolizando no solo su caída personal, sino también el desmorono de su ideal. El capítulo también nos narra la ejecución de Arcadio, ¿no? Este momento desgarrador que nos trae tragedia del poder y de la familia. eh, Al pronunciar el nombre de su hija, Úrsula, y expresar su deseo de que su próximo hijo lleve el nombre José Arcadio al transmorir. Y se cierra un ciclo que refleja el peso de la historia familiar y la lucha por el reconocimiento. Este capítulo no solo revela la fragilidad del ser humano ante la adversidad, sino que también nos confronta con la dura realidad de un mundo donde la guerra y la ambición a menudo prevalecen sobre el amor y la lealtad. En el capítulo 7 nos van contando cómo la familia Buendía se entrelaza con el destino de Macondo. Esto es significativo, ¿no? En este capítulo pues vemos cómo las ambiciones y deseos de los personajes llevan a consecuencias inesperadas. La llegada de los gitanos trae consigo la novedad y la maravilla, pero también revela las tensiones internas de la comunidad, marcando un momento de reflexión sobre el progreso y la identidad. A medida que avanzamos en el capítulo, José Arcadio se obsesiona con sus experimentos científicos, simbolizando la búsqueda del conocimiento y la innovación. Aunque es admirable, se convierte en una perdición para él. Su aislamiento y locura progresiva son un reflejo del conflicto entre la razón y la irracionalidad, una lucha que resuena en la historia de Macondo. Esta obsesión no solo lo aleja de su familia, sino que también lo desconecta de la realidad que lo rodea, lo que plantea preguntas sobre el costo del progreso y la curiosidad desmedida. Y por otro lado, vemos como Úrsula, la matriarca de la familia, la esposa, enfrenta la difícil tarea de mantener la cohesión familiar en medio del caos. Su fortaleza y determinación son admirables. Por ello, su lucha contra el destino trágico de los Buendía revela las limitaciones de sus esfuerzos. La interacción entre José Arcadio y Úrsula subraya el constante entre la ambición desmedida y el pragmatismo, destacando esto, una complejidad entre su relación y cómo cada uno aborda los desafíos que enfrenta. Además, también vemos cómo el capítulo nos da una idea de soledad que persigue a cada uno de los Buendía. A medida de que los personajes se ven atrapados en sus propias obsesiones y errores, estos se convierten en reflejos de la soledad inherente a la condición humana. La repetición de patrones familiares y el ciclo de repeticiones en la historia de Macondo enfatiza la idea de que la soledad es una parte ineludible de la vida. Esta temática resuena profundamente, recordándonos que a pesar de los lazos familiares, cada uno enfrenta sus propias batallas. Vemos como el capítulo culmina con una serie de eventos que sientan las bases para el futuro de Macondo y la familia Buendía. Las decisiones tomadas y las relaciones formadas en este capítulo son cruciales para la evolución de la historia. La mezcla del realismo mágico y la aguda observación de condición humana nos invita a reflexionar sobre el legado de nuestros actos. Así, García Márquez, ¿no? Nos logra crear una narrativa rica en simbolismo y significado. En el capítulo 8, Aureliano Buendía, al regresar a Macondo después de años de ausencia, Aureliano se encuentra con un pueblo marcado por la guerra y el sufrimiento. Su rostro endurecido por las experiencias vividas y por el peso del poder que ahora ostenta, revela una dualidad inquietante.
La vitalidad que aún conserva contrasta con la frialdad de su carácter. Este cambio físico y emocional en Aureliano es emblemático de su lucha interna y de la lucha del propio Macondo, que enfrenta el ciclo interminable de la guerra y la muerte. La relación de Aureliano con su madre, Úrsula, también se convierte en un eje crucial en este capítulo. La preocupación de Úrsula por su hijo refleja la angustia de una madre que ha visto cómo su familia se desmorona a causa de los conflictos políticos y las pasiones personales. En sus intentos por influir en las decisiones de su hijo Aureliano, Úrsula encarna la voz de la razón y la experiencia. Su intervención en el Consejo de Guerra, donde defiende la vida del general Moncada, subraya que no solo su papel como matriarca, sino también la moralidad en el medio de la brutalidad de la revolución. El capítulo también destaca la evolución de Aureliano en su papel de líder revolucionario al decidir anular las injusticias del pasado y restituir las tierras usurpadas. Aureliano busca redimir a su pueblo y construir un futuro diferente. Sin embargo, esta decisión lo enfrenta la cruda realidad de la violencia y la traición. La ejecución del general Moncada, a pesar de sus lazos de amistad, revela el dilema ético que enfrenta a Aureliano. El costo de la revolución es la lealtad personal y la humanidad. Este conflicto interno es un reflejo de la historia de Macondo, donde el idealismo y a menudo choca con la cruel realidad. En el capítulo 9 nos cuentan que llegaron 6 abogados, representantes del gobierno, en busca del coronel Buendía para firmar ciertos acuerdos. Se firman los convenios aun cuando los abogados y el coronel reconocen que la revolución se ha convertido en una disputa por el poder. Después de 20 años de guerra, el coronel le pide ayuda a su amigo Gerineldo Marqués para acabar con la revolución donde también había perdido la vida y ahora le resulta vacía. El coronel, para felicidad de su madre, vuelve a ser el hombre de la casa de los Buendía. Muchos años después, cuando el coronel seguía buscando poner fin a la violencia, fue malherido. Meses después, se recuperó. El capítulo también profundiza en el simbolismo del tiempo y la soledad, de temas centrales en la narrativa de la novela. La repetición de los nombres a lo largo de las generaciones de los Buendía se convierte en un símbolo de la trampa del destino y la imposibilidad de escapar del pasado. En el capítulo 10, este capítulo destaca el deterioro físico y moral de la familia, que refleja la decadencia de la soledad en su conjunto. A medida que los Buendía enfrentan las consecuencias de sus acciones pasadas, la historia se convierte en un espejo de la lucha humana contra el tiempo y la fatalidad. Uno de los aspectos más integrantes del capítulo es la llegada de la peste del insomnio, que sumerge a la ciudad de Macondo en un estado de confusión y desesperación. La incapacidad de los habitantes para recordar su lucha por restablecer una identidad colectiva se entrelaza con el tema del olvido, que ha sido recurrente a lo largo de la novela. Esta peste no solo simboliza la pérdida de la memoria individual, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas y el legado que se transmite de generación en generación. García Márquez vemos cómo utiliza un recurso para ilustrar cómo el olvido puede ser tanto un refugio como una condena. Este capítulo nos deja con la sensación de una inminente fatalidad. A medida que los Buendías se ven atrapados en un ciclo de repetición y autodestrucción, el lector se pregunta si alguna vez podrán romper las cadenas que los atan a su pasado. En el capítulo 11 nos cuenta cómo el matrimonio de Fernanda y Aureliano se está por romper, ya que Aureliano II mantenía una relación con Petra Cotes. Fernanda venía de una familia acostumbrada a la buena vida y a cumplir con las reglas de etiqueta. Todo el tiempo que vivió en Macondo trató de imponer las mismas reglas para los Buendía. Los obligaba a sentarse a la mesa con manteles de lino y vajilla de plata. Fernanda se desvivía por atender la casa. Ella era muy estricta con Aureliano. El hombre estaba agobiado por la inocencia. Eh, Sería la perdición de cuánto hombre la mirara a Fernanda. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se había dedicado a la platería y siempre se le veía en el laboratorio de Melquiades,
Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre le obligó a abrir la puerta. El coronel se encontró con 17 hombres que lo reclamaban como a su padre. Los 17 aurelianos se dedicaron a recorrer el pueblo y a disfrutar de los placeres de sus mujeres. Uno de ellos, Aureliano Triste, llegó a la casa donde había vivido José Arcadio, y después de tirar la puerta en medio de la neblina se encontró con Rebeca, que le apuntaba con el rifle. Rebeca había estado encerrada desde la muerte de José Arcadio y estaba convertida en una anciana. Aureliano Triste había heredado el gusto por las empresas, casi imposibles, pero era afortunado en los negocios, y una buena tarde decidió llevar el ferrocarril a Macondo. Llega Macondo a la luz, eh, el cine, muchas novedades. En este capítulo 12 nos cuentan cómo el ferrocarril llegó a Mr. Herbert. Y un día, invitado a comer en casa de los Buendía, probó los bananos. Le impresionaron tanto que en los siguientes días siempre se le vio haciendo pruebas y tomando apuntes respecto a la fruta. Después de varios meses llegó a Macondo una avalancha de forasteros que empezaron a construir casas y más tarde llegaron sus ferrocarriles. Eh, procedente, ¿no? Que nos cuenta en este capítulo, el pueblo se llenó de gente nueva. Los gringos se habían asentado en Macondo para explotar la tierra. El banano y el resto de la gente había llegado a Macondo atraídos por las historias que se contaban del pueblo. Mientras el coronel vivía enojado por la invasión, Aureliano II estaba feliz de relacionarse con gente nueva y vivir en constante fiesta. Remedios, la bella, era la única que no se alteraba con los vertiginosos cambios, pero todos los hombres que la miraban se volvían locos o se morían de amor por ella. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia, Remedios, la bella, salió volando llevándose con ella unas sábanas. José Arcadio Buendía nos dice en este capítulo que él seguía atado del castaño. En una ocasión, mientras Úrsula lo alimentaba, le confesó su tristeza por la próxima muerte de su hijo Aureliano. El coronel, cansado y enojado por la presencia de los gringos, decidió retomar las armas y acabar con ellos. Acudió a pedirle ayuda a su amigo Gerineldo Marqués. Este se negó, mirándolo con compasión. En el capítulo 13, acá nos mencionan el coronel Aureliano Buendía, que vive en un estado de profunda introspección y aislamiento, ¿no? Pues concentrado en el taller donde se dedica a fabricar pescaditos de oro, que representa pues no solo una renuncia a la vida social, sino también un refugio ante el dolor y la guerra que lo habían marcado. Esto es melancólico, ¿no? También vemos cómo hay lluvia en este capítulo y la llegada de un circo, un evento que despierta breves destellos de nostalgia en Aureliano. A lo largo del capítulo también se aborda la percepción del tiempo y la memoria en vida de Aureliano, recordando momentos de su infancia, como la experiencia de hielo por primera vez. Se siente atrapado en un ciclo que de recuerdo, ¿no? Y pues finalmente en el capítulo, la revelación de que la familia no se entera de su muerte hasta el día siguiente resalta el aislamiento y la desconexión que caracteriza su vida. La forma en que se desenvuelve la historia en ese capítulo refleja una profunda crítica a la guerra y sus aspectos devastadores no solo en los cuerpos, sino en las relaciones interpersonales. En el capítulo 14 nos cuentan sobre las vacaciones de Mem, que como coinciden con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Meme había terminado sus estudios y se dedicaba a pasear con sus amigas y a tocar el clavicordio todas las tardes. En poco tiempo, la casa se llenó de amigas que iban a la costura. Meme sobresalía por su entusiasmo y reanudó una bella relación con su padre que se desvivía por complacerla. Tiempo después, la actitud de Meme fue cambiando y su madre, Fernanda, le sorprendió en varias mentiras. Una tarde, después de días de secreta vigilancia, Fernanda la descubrió besándose con Mauricio Babilonia en la oscuridad del cine, pues la madre, como era de esperar, le encerró en la casa y le prohibió toda clase de visitas. Meme no parecía sufrir y al contrario, disfrutaba de pasar horas en su cuarto. Una noche, Fernanda pidió ayuda a la policía para capturar un ladrón de gallinas que estaba en la parte trasera de su casa. Repentinamente se oyeron unos disparos y Mauricio Babilonia cayó muerto dejando a Meme esperando un hijo suyo.
Una mañana, Amaranta anunció su muerte y sin querer confesarse se acostó en su lecho hasta que cerró los ojos. Y en el capítulo 15, este capítulo que nos cuenta cómo Aureliano II se distancia aún más de Fernanda por la forma en que se comportó con Meme. Años después, este descubrió que su propia esposa había intentado ocultarle, pues Meme había tenido un niño de Mauricio y llevaba 3 años escondido en el laboratorio de Melquiades. Aureliano II, que se encargó de su educación, y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio II había abandonado los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera, pero después de años de explotación se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo. El sindicato peleaba contra los gringos y José Arcadio II se vio muchas veces en peligro de ser encarcelado. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de ambos era el vacío que tenían en el corazón. Capítulo 16. Acá nos cuenta que llovió 4 años, 11 meses y 2 días, y que nadie podía dejar la casa. José Arcadio II se pasaba el tiempo en el laboratorio practicando con Melquiades y absorto en los pergaminos. Aureliano II esperaba que escampara para ir a casa de Petra. Después de un tiempo la comida empezó a escasear y Fernando le exigía a su marido que saliera en busca de víveres. Úrsula aseguraba que se moriría cuando escampara. Fue necesario excavar canales. En esos días se murió el coronel Geninello Márquez y el sepelio se vio arruinado por la lluvia. Úrsula se asomó a la ventana para despedirse de él. Aureliano II va a casa de Petra Cortes y la encuentra tratando de salvar las pocas reses vivas que les quedaban. Enojada, Petra le reclama a Aureliano de no haber acudido a sus llamados. Acá nos cuentan ya que dejó de llover y que Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano II tomó sus baúles y regresó a casa de Petracotes. José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquiades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, regresó el tiempo en su memoria y a los nuevos descendientes los confundía con los primeros. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. Con el diluvio, Macondo parecía un pueblo fantasma. Estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse con solo mirarlas. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, se fue a estudiar a Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio II se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. Pocas horas después, Aureliano II dejó de respirar cuando dormía en la cama de Fernanda. Petracotes intentó ponerle los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió la entrada a la casa. Los gemelos fueron enterrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como los fueron en la niñez. Capítulo 18 nos cuenta que Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquiades. Había empezado a traducir los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad se encargaba de llevarle café, un poco de comida y de cortarle el pelo. Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto con víveres. Así humillaba a quien la había maltratado. Para Santa Sofía de la Piedad, el que hubiera pocos habitantes en casa le permitía descansar. La casa se precipitó en una crisis de senilidad y estaba casi en ruinas. Santa Sofía de la Piedad, después de desistir de seguir trabajando, tomó sus pocas cosas y abandonó la casa, y Aureliano con Fernanda pasaron los años y Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos. Una mañana Aureliano la encontró tendida en su cuarto vestida de reina. Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así Aureliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a la librería. En el capítulo 19, Amaranta Úrsula regresó en diciembre. Apareció sin previo aviso, con bellos vestidos, hermosos collares y con su esposo. El hombre con quien se había casado era mayor que ella y tenía una facha de navegante. Con Amaranta Úrsula llegó la felicidad. Volvió para quedarse y estaba dedicada a la salvación de la casa. Aureliano se mantenía encerrado en el taller y absorto en los estudios. Amaranta Úrsula acabó con las hormigas, revivió las flores, abrió las puertas y las ventanas. Su marido moría por amor por ella y le cumplía todos sus deseos. Una mañana, Amaranta Úrsula entró al taller y empezó a conversar con Aureliano. Amaranta Úrsula gozaba de hacer el amor con su marido sin importarles dónde. Aureliano estaba profundamente enamorado de Amaranta.
Se lo confesó a Nigromante, una muchacha con la que Aureliano pasaba muchas noches. Un día, mientras el marido de Amaranta escribía cartas a sus amigos, Aureliano entró en la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que empezó en un forcejeo de resistencia terminó siendo un acto de amor y de pasión. En el capítulo 20, acá ya nos cuentan que Pilar Ternera se murió sentada en su mecedor de bejuco. Gastón, el marido de Amaranta, eh, Úrsula decidió viajar a Bruselas para supervisar sus negocios. Con su partida, Aureliano y Amaranta Úrsula se dieron a la tarea de amarse. Mientras ella cantaba de placer, Aureliano se iba haciendo más absorto y callado, porque su pasión era ensimismada. De pronto, Amaranta Úrsula recibió la noticia del regreso de Gastón. La mujer le respondió la carta contándole de su amor por Aureliano, y para sorpresa de ambos, Gastón los felicitó y les deseó lo mejor. La feliz pareja estaba esperando un hijo. Aureliano empezó a arrastrar su origen, pero no encontró a nadie que lo ayudara. Amaranta Úrsula hacía collares de vértebras de pescado, pero nunca encontró quien se los comprara. El niño nació y lo llamaron Rodrigo. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a limpiarlo, ayudada por Aureliano. Cuando lo voltearon boca abajo, descubrieron que el niño tenía cola de cerdo. La comadrona les dijo que podrían cortársela cuando el niño mudara los dientes. Amaranta, Úrsula y Aureliano se quedaron tranquilos. Amaranta Úrsula estaba perdiendo mucha sangre y después de varios días murió. Absorto en su dolor, Aureliano se olvidó de su hijo, hasta que Nigromante acudió para ayudarlo. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había estado condenada a 100 años de soledad. Este capítulo y toda la novela es un recordatorio de que la soledad es parte de nuestra humanidad, una experiencia compartida que nos une a todos, aunque estemos atrapados en nuestros propios mundos. Y así concluye 100 años de soledad, un viaje inolvidable que explora los lazos del tiempo, la historia y la soledad. Gracias por llegar hasta este final y espero hayan disfrutado de este podcast.